están? Bienvenidas. Mi nombre es la profesora Mayra Maldonado. En la mañana de hoy, pues, vamos a ver lo que es la materia de Derecho Civil 1 Profesionales. Bastante amplia, bueno, diría yo que muy amplia porque dentro de esta materia, como parte del pénsul del programa de formación de profesionales de lo que es la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pues nosotros tenemos la unión de lo que es la materia de Derecho Civil Personas como tal, que es lo que viene dado a estudiar la materia de personas, identidad, posesión de Estado, lo que tiene que ver con el estado civil de las personas, las unidades de registro civil y todo lo que tiene que ver con lo que es nacimiento, posesión de Estado, actas de defunción, rectificación de actas de nacimiento, que es todo lo inherente a la vida civil de la persona. Y posteriormente, o aunado a esto, vemos el tema de familia, que es un tema bastante amplio, por eso la materia se hace, digamos que tiene muchos elementos, tiene muchos temas, pero pues esto forma parte del programa y del pénsul que tenemos. Por eso es que lo vemos así como un poco que son muchas cosas, pero realmente todas son muy importantes y pues son temas que son, no podemos decir que uno es menos importante y que no lo vamos a ver porque todos los temas son fundamentales como tal. Bueno, en la primera parte de la materia como tal, vimos lo que es relacionado con el tema uno, que era todo lo que tiene que ver con el derecho civil de personas, que era lo que estaba relacionado con todo lo que tiene que ver con la persona, el nombre civil, el apellido que viene dado como tal por nuestros padres y ese nombre que nos colocaron nuestros padres cuando nos registran ante la unidad de registro civil, cuando registran los nacimientos. Recordemos que las unidades de registro civil son aquellos órganos administrativos donde se registran todos los actos de la vida civil. Desde que nosotros nacemos, estampan nuestra acta de nacimiento, se hacen los reconocimientos, en caso de que un padre quiera reconocer, se hacen todas las sentencias de los tribunales que vienen dadas a reconocer lo que el tema de filiación como tal se registran en las unidades de registro civil a través de las actas de nacimiento. Cada municipio tiene un archivo de las actas de registro civil, pero tenemos un registro principal que tiene como la copia o el archivo de todas las unidades de registro civil de los municipios foráneos o de los demás municipios. Este archivo se creó con el fin precisamente de llevar un control de todas esas actos de la vida civil relacionado con los nacimientos, con las actas de nacimiento, con las actas de defunción en caso de que la persona fallezca y todo lo relacionado con las actas de registro civil, desde la constitución del matrimonio. Recordemos que nosotros no nos casamos como en otros países, como en Colombia, que se casan en la notaría, sino nos casamos ante la unidad de registro civil. Y es el registro civil el que tiene la facultad de celebrar este matrimonio como tal. No, ya luego viene el matrimonio religioso, pero el matrimonio válido en Venezuela, pues es el matrimonio civil. Ya después la persona decide o elige a través de cuál proselitismo o cuál iglesia religiosa decide establecer este matrimonio como tal. Allí no solamente se registra el matrimonio, también se registra el divorcio, cuando es la separación de cuerpo o el divorcio, esas actas, esas sentencias vienen a ser registradas dentro del registro civil. ¿Para qué? Para modificar nuestro estado civil, que es soltera, casada o en caso como tal, divorciada, que viene dada también y que las uniones estables de hecho no generan estado civil. Tú puedes estar unida de hecho a una persona, pero nunca te va a cambiar el estado civil porque siempre vas a ser soltera. No genera ese cambio en el estado civil. Por supuesto que tiene el mismo valor probatorio que el matrimonio, pero se necesita probar si no está como tal registrada esa unión de ese estado civil, que tiene unas diferencias, lo que es grandes y significativas entre el matrimonio y uno dice no, pero sí, porque cuando tú estás casada, tú no necesitas probar que estás casada, solo con presentar el acta de nacimiento, esa es la prueba reina para demostrar. ¿Cómo demostramos que somos hijos o cómo demostramos la afiliación? A través del acta de nacimiento. Pero en las uniones estables de hecho no hay un documento que nos indique cuándo inicia y cuándo termina esa unión estable de hecho. Eso hace que la persona no tenga valor probatorio y tenga que asistir o solicitar un juicio para demostrar que evidentemente esa persona vivió en unión estable de hecho y que tiene la posesión de Estado con, con esa persona o que tuvo la posesión de Estado, que era público y notorio, que él era su pareja, que convivían en la misma casa, y es donde tenemos que probarle al juez que evidentemente eso fue así. Eso genera tiempo, costos y una cantidad de situaciones. Cuando la diferencia del matrimonio es que la unión conyugal
o ese régimen de gananciales inicia el día que nos casamos. Mientras que usted puede ir a registrar ahorita la unión estable de hecho, usted le puede decir al juez que usted tiene, al registrador civil, que usted tiene 10 años conviviendo con esa persona o que usted tiene 8 años conviviendo con esa persona y queda registrada en esa acta que usted manifestó su voluntad y que la otra persona está de acuerdo en que ustedes tienen tantos años de convivencia, pero que y también que durante estos años se puede hacer un reconocimiento, nació un niño de nombre tal que nació dentro de esta unión estable de hecho. Esto tiene valor probatorio, esta acta, y está, con esta acta usted no necesita probar de ningún otro modo, sino que es un acta con valor probatorio para demostrar esa unión estable de hecho, que de lo contrario quedaría en el aire y del mismo modo tendríamos que demostrarle al juez en este caso y probar a través de una solicitud, a través de un juicio, que evidentemente yo convivía con esa persona. Entonces, esto viene a darnos el cambio de lo que es la diferencia entre lo que es las unidades de registro civil, para qué se crearon, cómo funcionan, cuál es la competencia de ellas, hasta dónde llegan. Si podemos rectificar las actas de nacimiento, sí se pueden rectificar las actas de nacimiento siempre y cuando afecten solamente la forma, pero si el acta de nacimiento hay que cambiarle el fondo, nosotros tenemos que irnos a el tribunal para poder solicitar que se haga esa rectificación de esa acta de nacimiento. En estos momentos vemos que se da mucho, que las personas se dan cuenta que tienen una letra, que tienen una letra del apellido, que era la S por la Z, que era la C por la, o sea, una cantidad de situaciones que dadas con esta situación de migración, las personas han venido buscando la manera de arreglar sus documentos, entonces encuentran que mi papá es con Z, pero mi apellido es con S, y entonces ya eso genera un error que cuando vas a otro país, pues obviamente no te lo reciben, entonces tienes que hacer esa rectificación de esa acta de nacimiento. Hay que identificar si lo que afecta es el fondo, lo que está afectando es la forma. De igual modo, ver si lo podemos hacer por vía administrativa o tenemos que acudir al órgano jurisdiccional, en este caso al tribunal, si es un niño, si es una persona adulta, porque si es un niño tenemos que irnos al tribunal. Si vamos a hacer una impugnación de paternidad, que generalmente es lo más común que vemos, que es impugnar la paternidad para poder demostrar que un niño es hijo de X persona, generalmente lo hacemos con funciones patrimonial o para demostrar que evidentemente el hijo que nació es hijo de una persona en particular. Entonces vemos que hay varias formas. Cuando el niño ya tiene una acta de nacimiento, se hace una impugnación de esa acta de nacimiento, ¿sí? Para poder demostrar que ya el niño tiene un acta de nacimiento, pero lo vamos a impugnar porque evidentemente la persona que aparece allí no es como tal el padre de ese niño o le colocaron otra persona que hacía las veces de padre en este caso, en ese registro. Entonces, básicamente eso, que recordar que en esa unidad de registro civil se hacen las notas marginales, las rectificaciones y que esas notas marginales o esos reconocimientos, que supongamos que la niña no tenía papá o no la registraron con los apellidos del papá, pero posteriormente el papá la reconoció. Eso también se hace en la unidad de registro civil, pero ese oficio, hay que solicitar el oficio, va al registro principal y allí dejan la copia con la nota marginal de la nueva acta de nacimiento. Las actas de nacimiento que nosotros teníamos antes, que eran las que iban mecanografiadas o a computadora o a máquina, ya no se usan, ya no, ya están obsoletas porque ocurría que en la transcripción te cambiaban la I por la Y, la Z por la S, entonces para evitar errores, ahora se solicita la copia del libro. Tú solicitas una copia certificada del libro, recordemos que todo documento que sale no es original. O sea, tú dices, me voy a llevar la partida de nacimiento original. No es la partida de nacimiento, el original es el que reposa en el libro. Tú pides una copia certificada del libro y eso es lo que tú llevas a legalizar o en ese caso, si lo necesitas, pues lo llevas a apostillar. Generalmente la gente hace la pregunta, ¿tengo que llevarlo apostillado? Cuando nosotros vamos a otro país o cuando otra persona viene a Venezuela, tiene que venir, si tú vas a hacer una diligencia en ese otro país, tú tienes que traer tus documentos legalizados y apostillados, porque estás haciendo una diligencia en otro país y por lo tanto necesita el valor probatorio de la legalización y de la apostilla. Otros actos que se registran en esa unidad de registro civil son todo lo que tiene que ver con las anulaciones de las actas de nacimiento. Yo les hacía mucho énfasis en eso porque es algo que he vivido últimamente y yo podría decir que está como de moda el tema de identidad.
porque las personas andan buscando adquirir otra nacionalidad, buscar la manera de encontrar una escaparatoria para buscar la salida a otro país o poder ingresar a otro país. Entonces, estaban como que buscando la vía hacia Colombia, algunos que son hijos de alemanes, de portugueses, de italianos. Entonces, sucede que también alemanes, tuve varios casos que tenían dos nacionalidades. En algún momento tuvieron que renunciar a una y quedarse solo con la venezolana. Hoy en día ellos querían recobrar otra vez recuperar su nacionalidad alemana para poder salir de Venezuela y pues la constitución anterior, incluso la de Colombia, por eso se hacían esos dobles inscripciones, no era permitido tener dos nacionalidades. Hoy en día tú puedes tener dos nacionalidades, ser venezolano y colombiano, pero algunos países no reconocen esa tercera nacionalidad. Entonces tienes que renunciar. En Venezuela también se han generado renuncias a la nacionalidad, donde la gente ha venido y ha manifestado su voluntad ante la unidad de registro civil: señor, yo ya no quiero ser venezolano. ¿Por qué? Yo debo demostrar que ya adquirí otra nacionalidad y que manifiesto mi voluntad de renunciar a la nacionalidad venezolana. En alguna oportunidad un registrador civil me decía, pero ¿por qué renuncio a la nacionalidad venezolana? Yo le decía, porque la persona quiere la manifestación de voluntad. O sea, usted simplemente usted está aquí para hacer que se cumpla la manifestación de voluntad de las personas, no para que usted claro, por supuesto puede preguntar y para eso se hace un escrito donde usted explica las razones por las cuales y uno de los requisitos es que usted ya tenga otra nacionalidad. La gente dice, oye, sí se ha dado, sí se ha dado. La gente renuncia, pero la gente puede adquirir nuevamente la nacionalidad pasado el tiempo. Yo trabajé en una cafetería. Ujú. Y una vez tuve un caso de una funcionaria colombiana que trabajaba en un consulado. Ajá. Y ella había adquirido la nacionalidad venezolana porque estábamos en 2008. Ajá. Como a los 2 años llega una señora porque ella tuvo que ir a conmigo haciendo una manifestación de voluntad de la renuncia a la nacionalidad. Claro, ujú. Sí, claro, y eso va relacionado también con los intereses personales que tenga cada persona. Y yo tuve también en algún momento algunos políticos que aspiraban a cargos en algunos países y ellos me decían, oye, no puedo tener otra nacionalidad porque la constitución o la normativa interna no les permitía tener otra nacionalidad. Incluso en Venezuela se dice que para ser registradores civiles no pueden tener doble nacionalidad o tener otra nacionalidad. Pero bueno, eso es otra cosa, pero sí existen unos lineamientos que deben cumplirse. Igualmente también para los funcionarios diplomáticos o las representaciones diplomáticas de Venezuela en nuestros países que no pueden estar en el lugar de donde ostenten otra nacionalidad. Son algunos requisitos, algunas normas internas entre los funcionarios y que vienen dadas también para evitar la corrupción y que vienen aunada a eso para evitar algunas otras situaciones que se puedan generar allí. Dentro de eso en margen de lo que es la ley orgánica del registro civil, que derogó muchos artículos del Código Civil, bastantes artículos. ¿Por qué? La vida evoluciona, el mundo evoluciona y las normas se quedó en la norma del 42 con algunas modificaciones del Código Civil de 1982 que es muy retardatario o es muy viejo y algunas normas ya quedaron, digamos que derogadas por la LOGNA, por la Ley Orgánica de Registro Civil, por la Ley Orgánica de Ciudadanía e Identidad, que viene dada a transformar el derecho porque se necesitaba, porque en Venezuela se acostumbró mucho a legislar a través de jurisprudencias. Emitían jurisprudencia, pero ya se hace necesario modificar algunas normas en cuanto a algunas normas y por eso viene la Ley Orgánica de Registro Civil a decirnos, incluso hay algunas ambigüedades en algunos artículos que vienen a ser aclaradas por el más alto tribunal, que en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sentencias. Por lo menos tenemos la sentencia que ustedes analizaron, que fue la magistrada María Carolina Meliach, que es la relacionada con la nulidad de las actas de nacimiento. Y esto es un caso que a mí se me ha presentado muchísimo, los temas de doble nacionalidad, que es un caso muy común. Para la gente a veces es más fácil acudir a Colombia porque Colombia tiene un procedimiento donde tú le demuestras cuál es la verdadera nacionalidad y él no te quita la nacionalidad, simplemente rectifica la cédula de identidad y cambia tu lugar de nacimiento. O sea, en vez de decir la persona nació en Colombia, no, nació en Venezuela, tiene la nacionalidad venezolana, porque en Colombia la nacionalidad la da el ius sanguinis, o sea, la sangre.
Así tú nacieras en Colombia, según la Constitución, no tenías derecho a la nacionalidad. Por eso que en algún momento nacieron los mal llamados niños apátridas, que nacían en Colombia y después el presidente tuvo que sacar un decreto para poder darles la nacionalidad, porque la Constitución no reconocía el ius solis, que sí lo tiene Venezuela, sino solamente el ius sanguinis, que son hijos de padre son colombianos, todos los hijos de padre y madre colombiana. Por eso es que muchas personas, aunque no hayan nacido en Colombia, tienen derecho a la nacionalidad, porque su padre o su madre viene a darle esa nacionalidad. Entonces vemos que quedaron muchos dobles nacimientos porque en la Constitución colombiana anterior y la venezolana no te permitía tener doble nacionalidad. Entonces la persona iba y registraba a su hijo en Colombia, iba y registraba a su hijo en Venezuela, pero eso se convirtió en un problema. Porque el problema se convierte cuando tú le vas a dar la nacionalidad a tu hijo y entonces tienes un problema porque cuando tú llevas la partida de nacimiento venezolana del niño dice que la mamá es venezolana. Y tú dices, ay, yo le quiero dar la nacionalidad. No, señora, estos muchachos no son suyos. Aquí usted tiene otro nombre, otros apellidos, porque en los casos se han dado. Incluso yo tengo una persona que ella, para darle nacionalidad venezolana, el señor le colocó otra mamá. Entonces venía la pregunta, ¿es impugnación de maternidad? ¿Es impugnación de acta de nacimiento? ¿O es qué es? ¿O impugnación de maternidad? ¿O impugnación de acta de nacimiento? ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a hacer? La señora aquí tiene otros apellidos. Se llama igual, pero tiene otros apellidos. Las niñas nacieron en Venezuela. Ella se traslada a Colombia. Ella quiere que las niñas tengan nacionalidad colombiana, pero ella en Colombia no es la mamá porque el nombre de la mamá en Venezuela es otro y la señora es venezolana y usted aquí es colombiana y tiene otros nombres. Entonces, es precisamente lo que está relacionado con el tema de la... Lo que está relacionado con el tema de la... Ay, aquí ocurre un problema. De la identidad que viene dado al tema de... Viene aunado al tema de lo que es el tema de lo que es nacionalidad e identidad. Recordemos que van de la mano, o hubo aquí un problema con la conexión, que van de la mano equitativamente con el tema de lo que es esos reconocimientos voluntarios. Entonces, cuando se hizo la primera solicitud al tribunal, nos respondieron que el tribunal no tenía cualidad porque los niños no estaban residenciados en Venezuela, que porque la LOGNA nos decía que esta ley protegerá a todos los niños y niñas que se encuentren dentro del territorio nacional, pero recordemos que se encuentren dentro o fuera del territorio nacional son venezolanos. Pero bueno, que no daban respuesta porque los niños estaban fuera del territorio venezolano, que tenían que estar domiciliados en el país. Estos niños aún todavía no se les había podido solicitar, ya salieron las anulaciones de las actas de la mamá, se anuló esa acta de la mamá con todas las condiciones o características que tiene, porque la mamá va a perder la nacionalidad venezolana, va a perder la cédula. Yo le decía a la señora, usted estudió en este país, usted se casó, usted hizo una vida. No, no, yo no estudié. Bueno, porque todo eso usted lo va a perder. Al anular su acta de nacimiento, se anula ese nacimiento y como tal se anula esa nacionalidad venezolana. Tú te quedas solamente con la colombiana y cada vez que tengas que volver a Venezuela, pues vas a tener que identificarte como colombiana. Aunado a esto, pues hay que anular el acta de nacimiento de las niñas y volver a estampar una nueva acta de nacimiento donde se coloque cuál es la verdadera mamá de estos niños. Entonces, para darnos cuenta de que que todos los actos relativos al estado civil están de la mano con lo que es el tema relacionado con cada uno de los pasos que nosotros damos. Tal vez para el momento no era importante para ellos de una u otra forma que eso quedara así, porque lo importante era tener la nacionalidad venezolana a costa de lo que fuera, porque era la moda, lo que conversamos en clase. Pero ahora vemos que la tendencia es otra. Entonces, como la tendencia es otra, entonces nosotros ¿qué buscamos? Nosotros buscamos acomodarnos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y ahorita con la migración hacia Estados Unidos se dio mucho. Muchas personas que tenían su doble registro y que no pudieron salir porque no encontraron las posibilidades de generar o de generar esa situación que permitiera tener la identidad como tal para salir. Algunos tuvieron que salir sin sus hijos,
porque salieron como colombianos y en Colombia no pudieron presentar a sus hijos. Algunos no alcanzaron a hacer esa documentación requerida, otros no sabían cómo hacerlo, a otros obtuvieron la nacionalidad colombiana con algunas situaciones y esas nacionalidades fueron anuladas. O sea, una cantidad de situaciones que vienen dadas por la generalidad de las situaciones que se presentan. Bueno, dentro de la temática, porque pues nos quedamos en la unidad de registro civil, tenemos que tocar otros temas importantes que tienen que ver con el domicilio y la residencia. ¿Qué es el domicilio y la residencia? Bueno, el domicilio es el lugar donde una cosa es mi domicilio con el cual yo me identifico, Mayra Alejandra Maldonado, mi domicilio es San Cristóbal, avenida tal, no sé qué, y mi residencia es otra, ¿sí? Con la que yo me identifico entre las personas. Lo que es derecho civil personas, y esos son los temas que vamos a encontrar allí. Dentro de las actividades que teníamos allí, está un trabajo que era precisamente el análisis de estas sentencias y dimos algunos temas relacionados con la actividad del trabajo. ¿Cómo se extingue la personalidad? La personalidad se extingue con la muerte. Cuando nosotros fallecemos se extingue la personalidad, pero todos los derechos, se extinguen los derechos, pero nuestro patrimonio continúa o se sucede a nuestros colaterales afines, en línea hacia abajo, en línea ascendente o línea descendente. Hay otro tema importante y el tema relacionado con la patria potestad. Créanme que el tema de la patria potestad ahorita ha generado muchas situaciones. Y la gente, a mí me da risa porque la gente, así como hace muchos años, la gente decía, voy para la Logna, como si la Logna fuera un lugar, la Logna es la ley, que se puso muy de moda y todo el mundo manejaba el término Logna, pero realmente la Logna como tal es la norma donde están establecidos todos los derechos y deberes inherentes a los niños y todos los procedimientos en tema de responsabilidad penal y en tema de protección del niño, niña y adolescente. Dentro de la patria potestad, tenemos que la patria potestad solo la ejerce papá y mamá. Yo no puedo cederle la patria potestad al primo, al abuelo, al hermano, ni a la abuela materna porque es la que lo crió, la que lo más los quiere. No, la patria potestad la tiene mamá y papá y no se pierde por no usarla. O sea, el hecho de que el papá nunca le haya dado nada, nunca lo haya visto, o sea, no quiere decir que va a perder la patria potestad, siempre y cuando usted no le muestre al tribunal, porque si la persona incumple con la obligación de manutención, pues sí se puede privar, o si se demuestra que evidentemente el padre le causa un daño o le causa una lesión física o en la integridad del niño, se le puede suspender la patria potestad. Ahorita hay un fenómeno migratorio que se está presentando o se estaba presentando, se está presentando que es relacionado con la desintegración o la desagrupación de la familia como tal. Ha generado que padres y madres hayan viajado, hayan salido del país y queden en Venezuela los niños. Entonces se hacía la pregunta, ¿cómo viajo después? Porque para yo viajar o salir del país, yo necesito, así sea para ir a Cúcuta, yo necesito un permiso del tribunal. La gente decía, ay, doctora, hágame un poder, hágame algo. Nosotros no podemos hacer poderes en casos de niños, niñas, adolescentes porque no son cosas. Recuerden que nosotros hablamos de poderes cuando hablamos de bienes. Estamos hablando de niños. Entonces, en este caso, nosotros no podemos llevarnos un niño con un poder. Hace muchos años fue una práctica que se usó, pero realmente nunca estuvo establecida dentro de la normativa legal. O sea, los notarios lo daban, pero realmente nunca tuvo una legalidad como tal. Y mucha gente salió del país con esos poderes. Yo le dejo el poder de viajar con mi hijo, de hacer lo que quiera con mi hijo. Entonces, bueno, esta patria potestad la tiene mamá y papá. Si papá se fue y se encuentra fuera del país, existe, tenemos el artículo 262 del Código Civil y decimos, ajá, la patria potestad. Pero ¿qué hago yo como mamá si yo quiero irme a un tercer país con mi hijo y no tengo el permiso o la autorización del padre? Porque yo podría viajar con una autorización de viaje o un tercero puede viajar con el niño con una autorización de viaje. Pero esta autorización de viaje no es que yo me voy y me quedo. La autorización de viaje debe llevar pasaje de ida, pasaje de vuelta, el itinerario de viaje de ese niño o de esa niña que va a viajar con la persona que va acompañada. Esa es la autorización de viaje, es para ir y venir. Pero yo quiero, doctora, yo me quiero residenciar en otro país, yo quiero hacer vida en España, o yo quiero hacer vida en Chile, ¿yo qué hago? Bueno, se acudió el Tribunal Supremo de Justicia, se manifestó a través de una sentencia que nos habla de lo que es el ejercicio unilateral de la patria potestad. No hablamos en términos de parentalidad o de patria potestad. ¿Qué hago si estoy sola o el padre de mi hijo desapareció?
no tengo conocimiento de él. Y yo incluso vi una sentencia de un señor que se embarcó en un peñero y el señor desapareció, su cuerpo nunca apareció, no se tenía certeza si el señor estaba vivo o estaba muerto, pero el caso es que la señora necesitaba continuar con su vida y evidentemente no tenía cómo trasladarse con su hijo a otro lugar. Ella acude al tribunal, ella solicita, manifiesta, porque usted tiene que hacer un escrito que lleva una serie de partes donde usted primero identifica las partes, identifica al niño, la edad, la fecha de nacimiento, el número del acta de nacimiento, identificas allí dónde nació, en qué fecha nació y en qué fecha fue registrada esa acta de nacimiento y en qué unidad de registro civil. ¿Cuántos años tiene el niño? Si son 2 niños o 3 niños, van en el mismo escrito. Si los niños son del mismo papá, claro está, porque si me pasa el caso, yo tuve una cliente que tenía 4 chamos de 4 papás diferentes, entonces eran 4 ejercicios unilaterales diferentes porque eran diferentes papás, pero si todos eran hijos del mismo papá, pues lo podemos hacer en el mismo escrito. Hay 2 formas, si el papá está en el país y la mamá es la que se lo lleva, pueden hacer una homologación de un acuerdo de patria potestad. Esto genera unos efectos y genera unos efectos. En estos días escuchaba una presentación de una colega y ella decía, genera unos efectos porque tú de una u otra forma estás cediendo tu patria potestad. Y cuando una de las partes está fuera del país, entonces haces la solicitud de ese ejercicio unilateral. Tú tienes que demostrar que la otra persona está fuera del país. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, porque tiene un nuevo número de teléfono, necesitas entregarle al tribunal en ese escrito el nuevo número de teléfono, la dirección y el país donde él se encuentra. A través de los medios o notificaciones electrónicas y telemáticas se le hace una videollamada, o se hace una audiencia donde se comunican con él y allí le preguntan en qué país se encuentra, dónde está, aquí está la ciudad natal, está haciendo una solicitud de ejercicio unilateral de patria potestad. Evidentemente nosotros queremos saber si usted está fuera del país o usted está en el país. Le colocan tiempo, a veces se hace abierto, generalmente eso depende a qué criterio de los jueces. Dicen, no señora, le vamos a otorgar la patria potestad por 4 años, por 5 años, o si el señor dice, no, yo no tengo ningún problema, ella es la que siempre ha estado con el niño, déjense la abierta, la patria potestad, eso va a depender. Hay muchas situaciones, yo siempre he dicho, mire, las situaciones o las situaciones de familia cada vez son más diferentes y particulares. Yo siempre invito a mis clientes y a las personas que trabajan con familia, porque es una materia muy bonita, a que manejen mucho la conciliación y la mediación. Siempre se van a poner obtusos los papás o las mamás cuando se trata en términos de patria potestad, porque también he tenido el caso de papás que lo solicitan y que se quedaron con sus hijos y son las mamás las que se van. Pero esa patria potestad es ese conjunto de derechos y deberes inherentes al padre y la madre que la genera la filiación. O sea, solamente papá y mamá pueden disfrutar de lo que es la patria potestad. Y la misma comprende lo que es las instituciones, la que es la responsabilidad de crianza, la representación de los hijos, la administración de los bienes de los hijos y esa responsabilidad de educar, de custodiar, de vigilar el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Existe un aspecto personal y un aspecto patrimonial, lo que tiene que ver con el cuidado, la protección y la administración de los bienes, porque recuerden que mientras nuestro hijo no tenga menos de 18 años, toda la parte patrimonial va a ser manejada por sus padres. Y todo lo que vayas a hacer con cada uno de esos niños de bienes, tienes que presentar una solicitud al tribunal para que te aprueben de que hagas, en este caso, una venta o lo que necesites hacer con el acervo patrimonial de este joven o este adolescente. ¿Qué se busca? Lo que nos habla el artículo superior del OCNA, el interés superior del niño, el cuidado y protección de un niño. Yo escuchaba en estos días a un juez y él decía, hace muchos años, yo de una u otra forma hubo un procedimiento allí bastante fuerte, eran unos padres maltratadores que tenían problemas de consumo de drogas, de alcohol. Ese niño se dio en adopción, el niño fue una entidad de atención, se dio en adopción. Hoy en día el niño es un profesional, vive en otro país con una excelente familia y él decía, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque para mí lo más importante era la integridad de ese niño. No sé si ustedes vieron en estos días en Colombia un padre que asesinó a su hijo para cobrar venganza por una situación personal que tenía con la mamá. Miren, en términos de niños, niñas, adolescentes, esto es muy delicado, señores. Hay que actuar a tiempo, hay que saber actuar, hay que saber cuándo te quitamos a ese niño, a esa persona que puede de algún momento causarle un daño a la integridad. Los niños son muy frágiles, son muy sensibles y
siempre, yo lo digo, en términos profesionales, no solamente debemos ver lo económico, debemos ver cuál es la verdadera estabilidad de ese niño. Siempre debemos preguntarle al padre. Los padres se encaprichan y más cuando tienen problemas con la mamá o la mamá tiene problemas con el papá, se genera como una guerra. Y en esa guerra el que siempre viene siendo afectado es el niño. Igual cuando haya separación, el divorcio, cuando se genera el divorcio y hay niños, siempre vemos que no lo voy a dejar que el papá lo vea. O sea, cuando nosotros tenemos, el papá tiene derecho o la mamá tiene derecho a un régimen de convivencia familiar. Él tiene derecho a que uno de los dos se quede con la custodia y que el otro tenga derecho a ese régimen de convivencia familiar porque el niño necesita a sus abuelos paternos y su familia de origen. Entonces, en términos de familia, nosotros nos podemos cerrar porque cada caso es particular. Esto no es que tenemos un modelito y con este modelito trabajamos, no, cada caso es particular y cuando usted hace solicitud, usted cuenta el cuento. En fecha tal me casé, me uní en unión estable de hecho y nació mi hijo durante tantos años, mi hijo ha convivido conmigo, o el niño se fue con el papá, pero el papá nunca lo puso a estudiar, le privó del derecho a la educación, a la recreación, al deporte, lo tenía encerrado, se lo llevó del país sin documentos, es una cantidad de situaciones. Y ahorita vemos cómo hay padres que están denunciando a las madres que salieron sin autorización de los padres. He escuchado casos esta última semana que los denunciaron en Colombia, que la señora no la dejaron viajar. Tenemos, o sea, una cantidad de situaciones que se presentan porque la gente está como migrando desordenadamente, pero yo siempre le recomiendo a la gente, si usted va a migrar, usted lo primero que tiene que hacer es organizar todos sus documentos. Si usted tiene conflictos con el papá del niño, tiene que llamarlo y mediarlo porque independientemente que hayan terminado la relación de pareja, que se divorciado, en términos de niños siempre debemos tratar de tener la mejor forma de conciliar. Y nosotros los abogados somos conciliadores, somos mediadores y los que nos vamos a dedicar al tema de familia tenemos que saber que vamos a trabajar con personas, que nos vamos a encontrar situaciones, que tú estás en el tribunal y el papá llega a firmar y cuando él dice, no, doctora, yo no le voy a firmar porque voy a llamar a mi primo, al abogado, al juez que yo conozco, porque a ver qué es lo que usted me está trayendo aquí a firmar. Entonces, casos se presentan, pero precisamente, ¿qué buscamos? Garantizar el desarrollo integral de estos niños y siempre pues hablarles con la verdad a ese padre o madre que está viniendo al tribunal porque ellos son los padres y tienen derecho a saber lo que está pasando. Lo que es en términos de sucesiones y en términos de familia, nosotros siempre debemos primero estar con un abogado al que nos inspire confianza. En términos de sucesiones, hay que saber manejar también muy bien la mediación, porque allí se demuestran los sentimientos más oscuros de las personas. Usted conoce a las personas cuando está en problemas, cuando está detenido, cuando está en una partición. Porque le aseguro que ahí se van a olvidar que la que colocó la platabanda fue usted. Ahí se van a olvidar que la que hizo los arreglos en la casa fue usted. Porque cada quien va a tirar para su lado y cada quien va a querer su parte de lo que corresponde allí. Entonces, lo que es el término en familia, sucesiones y todo eso se generan múltiples situaciones. Y los temas de vida personal de niños, niñas, adolescentes son muy delicados porque por una situación de esa que tú me estás presentando se puede extinguir la patria potestad, que la tenemos en el 351, no solamente extinguir. El tribunal inmediatamente notifica al Ministerio Público la fiscalía que le corresponde y este señor puede ser privado de libertad si está amenazando la integridad del niño como tal. Entonces, ya tendrías que probar que eso que está diciendo la persona es mentira. Eso lleva tiempo y genera en algunos casos privación de la libertad. Entonces, ¿cuándo se priva esta patria potestad? Bueno, cuando el niño esté en peligro, su integridad, cuando se demuestre que la persona no le da un desarrollo afectivo, emocional adecuado. Hace muchos años, cuando era la ley tutelar del menor, si te podía demostrar que esa madre no lo podía mantener fácilmente, podrías quitarle esos hijos a esa madre. Vimos durante muchos años que porque económicamente no le podían brindar los cuidados, retiraban a los niños de allí y los dejaban con el papá o con la que tuviera las mejores condiciones económicas. Hoy en día eso no es así. Obviamente necesitamos que el niño esté en un ambiente, pero reconocemos que el mejor ambiente del niño es estando al lado de su mamá y al lado de su papá. Que si no se puede, la prioridad es si es mamá, porque dentro de uno dice, oye, no es que seamos, que protejamos al hombre o protejamos a la mujer, pero recordemos que el niño siempre busca el refugio siempre va a estar en mamá, que papás también hay muchos y muy responsables y muy buenos padres, pero ninguno de los dos va a perder nunca esa capacidad, a menos que lo priven de la patria potestad
de querer y desarrollar a esos niños. Incluso así tú hayas cedido o tengas el ejercicio unilateral de la patria potestad, la otra parte no pierde la oportunidad de tener esa manutención de ese niño. Él tiene que seguir brindándole todos los cuidados económicos a ese niño como tal. Los abuelos no pueden tener la patria potestad, los tíos no la pueden tener. Aquí tenemos el ejercicio unilateral, tenemos los artículos, cuando hacemos el acervo, le presentamos al tribunal, nos basamos en el basamento jurídico, es el 26, el 76, que nos habla de la familia, del 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 347 del OCNA y los numerales, los artículos 4, 5, 7, 8, interés superior del niño, el 177, el literal L, que es el que nos habla de patria potestad. Y tenemos la sentencia, que esta es la sentencia que nosotros siempre utilizamos cuando vamos a presentar los escritos del tribunal, que es la 130332 del 30 de abril del 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí nos habla que en la patria potestad hay un término medio, que es cuando una de las personas no la puede ejercer porque se encuentra en este caso fuera del país.